Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Esto es Pedro Luis Adames TV. Gracias por los más recientes suscriptores, la gente que me está hablando en las redes sociales. Gracias por los comentarios. Estamos muy alegres por sus comentarios. Y si usted entró por primera vez, le voy a pedir que por favor se suscriba. Estamos hablando temas que nadie se atreve a hablar, pero que definitivamente son temas muy relevantes para la fe, son temas muy relevantes para la iglesia de hoy. Así que después de esta pausa, vamos con el tema: ¿qué debo hacer si mi pastor cae en pecado? Y cuáles son los procedimientos a fin de no destruir un general de la fe, de no destruir un obrero con un potencial increíble. Nos vemos en breve. ¿Por qué este tema es relevante? Existen miles de iglesias alrededor del mundo que son independientes. ¿Qué significa cuando una iglesia es independiente? Significa que no pertenece a ninguna organización tradicional, dígase Asambleas de Dios, Movimiento Misionero Mundial, a la Iglesia Movimiento de Dios Internacional, Iglesia de Dios, Iglesia de la Profecía. Eso significa ser una iglesia independiente. Ahora, una iglesia independiente puede tener algún tipo de cobertura sin presión, o puede tener algún tipo de cobertura apostólica, ¿verdad? Donde sí hay algún tipo de monitoreo, o puede tener algún tipo de mentor, que es el modelo que se está dando más común actualmente en Latinoamérica. Tienes una iglesia, no quieres tener lo aburrido de un concilio, o no quieres tener la manipulación o la supuesta manipulación de un apóstol, entonces decides tener un mentor, y ese mentor te ayuda en el proceso de la guianza de ese redil. Ese mentor te ayuda con algunos de los desafíos que todos los pastores atraviesan. Entonces, donde se complica la situación un poco más grave cuando un pastor cae en pecado, es en la mayoría de casos cuando esa iglesia no pertenece a una organización en específico. Ahora bien, hay iglesias que pertenecen a ciertas organizaciones, como es el caso de Movimiento de Iglesia Misionero Mundial, ¿verdad? Al que pertenece el pastor Eugenio Macías, que a veces el equipo ministerial o el equipo ejecutivo no sabe cómo actuar, no sabe cómo proceder, porque a veces la iglesia ha idolatrado tanto un pastor que al tener la noticia de que el pastor está en alguna mala conducta moral, o que el pastor está en pecado persistente, se desenfocan, se distraen, y en vez de enfocarse en los procedimientos para llevarlo a una restauración, lo que se ponen es amargados, enfadados, pensando en cómo pudo haber sido las cosas si el pastor no pecó, y todo el estrés que se desencadena, especialmente por los familiares que no son de fe cristiana, de aquellas personas involucradas en el pecado. Entonces, en la pregunta, ¿qué debemos hacer si nuestro pastor cae en pecado? Fíjense, todo depende del pecado. Todo depende del pecado, porque está el pecado de la mentira. Por ejemplo, en una ocasión yo mentí, y el líder de la organización a la que yo pertenecí me puso una disciplina de 3 meses, porque dije una mentira, pero no había nadie involucrado en esa mentira, no afectaba a nadie, simplemente dije una mentira, sí pecado, se la confesé a mi mentor, y me dijo: es bueno que no prediques por 3 meses, entendiendo que la mentira es tan grave como cualquier otro pecado, pero no se toma así en la sociedad, tampoco se toma así en las diferentes organizaciones eclesiásticas, sino que han encajonado y han estipulado pecados de
menor a mayor. Ahora, si el pecado, por ejemplo, está relacionado con algún tipo de violación, lo que yo entiendo es que ese pastor ya no puede ser pastor. Si es, por ejemplo, un abuso que involucra a varias personas en la congregación, no debe ser reposicionado al pastorado esa persona específicamente en esa región o en esa localidad donde está ministrando. Y hago la salvedad porque puede ser que la persona haya cometido un pecado grave como el que mencioné hace segundos, y Dios lo restaure, porque ¿quién somos nosotros para decir que una persona no puede ser restaurado, verdad? Dios puede restaurarle, pero no es saludable que esa persona sea colocada en la misma iglesia. Ahora, ¿qué sucede si el pastor, por ejemplo, cayó en pecado con una líder de la iglesia, y esa líder de la iglesia tenía a su esposo en la congregación, y el pastor también tenía su pareja? Esa persona, Dios puede restaurarlo si el pastor, por ejemplo, confesó públicamente, si el pastor, por ejemplo, lo admitió, si no fue sorprendido, si no lo encontraron. Ese pastor, si confesó, debe de pasar por un proceso de restauración, y en este preciso segundo estoy hablando de las iglesias que no tienen una organización como las Asambleas de Dios, como Movimiento de Iglesia Misionero Mundial. Estoy hablando de iglesias independientes. Obviamente en esas iglesias hay un equipo cercano al pastor. Deben de acercarse con mansedumbre, porque usted no sabe cómo está el ánimo de esa persona, usted no sabe cómo está esa persona por dentro en el momento, y si lo hacen con mucha tosquedad, si no lo hacen suavemente, podrían levantar una ola de situaciones que pueda que la iglesia termine totalmente destruida. Entonces, recuérdense ustedes cuando a David, aquel profeta, le habló de su pecado, cómo lo hizo. Primero le hizo una parábola y luego le dijo: ese hombre eres tú, como una manera de preparar el corazón del rey para recibir lo que iba a recibir. Entonces, si la persona ha confesado el pecado y no fue atrapada, el proceso de restauración, acercarse a ese pastor o a esa pastora y recomendarle con amor, señores, que se aparte por un tiempo, y que ustedes se van a encargar de ayudarlo para que pueda ser reposicionado, si no en la misma iglesia, en otro lugar, ¿verdad? Ahora, hablando de aquellos pecados que nosotros hemos estipulado, la iglesia en general, en pecados muy escandalosos y pecados muy grandes, cuando yo entiendo que los pecados son todos iguales delante de Dios, aunque la Biblia habla de pecado de muerte, ¿verdad? Se especifican que existen pecados de muerte. El tiempo de la disciplina. El tiempo de la disciplina es muy importante. Decía en el video, se murió Eugenio Macías, obviamente porque 3 años de disciplina es para matar cualquier ministerio. Seamos sinceros, seamos francos. Muchos ministerios no podrían aguantar 3 años de disciplina, ni siquiera 1 año de disciplina, porque el pastor, que está acostumbrado a la adrenalina de estar frente a la iglesia, de estar ocupado, podría incluso enfermarse físicamente y hasta emocionalmente. Y se ha sabido de casos de personas que se han descarriado, se ha sabido de casos de personas que se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque el equipo ministerial en el momento no procedió como debía de proceder. Entonces hay que tener mucho tacto en el momento de acercarse al caído, hacerlo con mansedumbre y hacerlo con amor, como dice la Biblia en el libro de Gálatas. Si alguien cae, ustedes que son más espirituales, restáurenle con palabra de mansedumbre. No vaya a ser que usted también caiga y le pase peor. Yo conozco grandes ministerios que hoy no están en nada, descarriados precisamente porque en el momento que fallaron no le aplicaron la disciplina con amor. Cuando no se aplica la disciplina con amor, la persona se revela. La persona se revela. Por eso yo he estado en contra de la disciplina de 3 años contra Eugenio Macías, porque entiendo que es excesiva y entiendo que no muestra
el amor de Dios. Sí, se habla de que la carta que anda por ahí, de que era una relación de años, aquello, lo otro, que era su secretaria. Pero señores, el fin de esto es restaurar. El fin no es dañar, el fin no es perjudicar, el fin no es destruir. La honra a nuestros pastores debe de llegar aún cuando ese pastor está caído, cuando ese pastor está en dificultad. Ahí es cuando nosotros debemos mostrar de verdad el amor de Dios. Ahí es cuando debemos demostrar de verdad que honramos ese hombre o esa mujer de Dios. No estoy diciendo que debemos de vivir en perversión y que debemos dejar a los pastores. No, yo entiendo que hay aberraciones y hay pecados que el pastor debe de ser quitado. El pastor tiene que ser quitado. El pastor tiene que ser quitado. Tiene que ser quitado, ¿verdad? El pastor tiene que ser quitado dependiendo del pecado, dependiendo de la situación, ¿verdad? Pero yo entiendo que si es adulterio o fornicación, se le debe dar la oportunidad al pastor de ser restaurado. Pero eso de darle 3 años o más, no creo que eso sea justo. Señores, gracias. Espero que este video, este contenido desde ahora pueda ayudarles y lo puedan aplicar en sus congregaciones. Muéstrelo a un pastor o a alguien que esté en medio de una situación similar. Dios les bendiga.